María. Bueno, gracias por haber tenido paciencia. Le quiero compartir esta reflexión que, como ustedes bien saben, está en función del tema que este año hemos querido escoger de la sinodalidad con María en comunión, participación y misión, como María y con María. La importancia de la sinodalidad es fundamental para la comprensión de todo lo que es el desarrollo del Post-Concilio Vaticano II. A partir de ese evento tan importante de la Iglesia, para nosotros entonces se ha abierto un camino, el camino del nuevo Pentecostés, así como fue anunciado, un nuevo Pentecostés para toda la Iglesia universal, para la renovación de los corazones, para la renovación de las vocaciones, de las misiones, de las estructuras y de la organización misma, de la pastoralidad y de la presencia de la Iglesia en el mundo. Para todos nosotros no es una novedad esto, ya lo hemos escuchado muchas veces en estos años, tanto con el Papa Juan XXIII, también con el Papa Pablo VI, ambos santos, con el Papa Beato Juan Pablo I y el Papa San Juan Pablo II, luego Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Es el tiempo del Espíritu Santo que ha venido a traernos a todos nosotros la renovación, la purificación y la transformación para que la esposa esté lista para la llegada del esposo. Una purificación para poder nosotros comprender el camino de la conversión, de la entrega y de la oblación, pero también un camino de renovación para que todos nosotros podamos tener la mejor forma dispuesta para alcanzar el reino de los cielos y ser así constructores de un mundo de justicia y de paz. El Papa Francisco ha dicho algo fundamental, que ya algunos de los anteriores han dicho: el sí de María, ya perfecto al principio, creció hasta la hora de la cruz. Allí su maternidad se ha extendido abrazando a cada uno de nosotros. Una maternidad no solo divina, sino también una maternidad espiritual. Por lo tanto, María, con su presencia a lo largo de la vida de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, y desde el momento de Pentecostés en la Iglesia, ha sido un caminar junto con todos nosotros, los discípulos misioneros del Señor. El documento justamente de sinodalidad refiere la presencia de María en Pentecostés en el libro de los Hechos 1:14, y que a nosotros también nos recuerda la importancia de la sinodalidad. Es a partir del libro de los Hechos donde nosotros podemos justamente comprender cómo los apóstoles se reunían entre sí con María presente para poder así discernir, discutir y tomar las decisiones necesarias. Así recordaremos el Concilio de Jerusalén, cuando se tomó la decisión, y recordamos la frase de Pedro que dijo: el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Espíritu Santo ha seguido guiando y motivando a la Iglesia a lo largo de toda la historia que hasta ahora ha llegado a nosotros y que se proyectará hasta la segunda venida de Cristo. Es importante que en esta actualidad que estamos compartiendo, estamos viviendo el Kairos del sínodo de la sinodalidad. ¿Qué quiere decir Kairos? El momento del paso del Señor. Este sínodo sobre la sinodalidad entre el 2021 y el 2023, al cual ha sido convocada toda la Iglesia, caminando junto a María en la parresía del Espíritu. La parresía del Espíritu es acción, ese impulso transformador que a nosotros nos proyecta a este mundo, un mundo que cada vez más se nos ha vuelto difícil de comprender en lenguaje, en cultura, en relaciones humanas, sociales, inclusive religiosas. El Padre Javier mencionaba justamente no el conflicto, pero sí la presencia en la Iglesia siempre de lo tradicional y de lo nuevo,
que ha permitido dar siempre los pasos necesarios para así ir avanzando a lo largo del tiempo y siguiendo el movimiento del Espíritu Santo. El Papa Francisco abrió un sínodo sobre caminar juntos como iglesia y pidió nuestra participación, católicos, aquellos de otras tradiciones religiosas y aquellos en los márgenes de nuestra sociedad. La sinodalidad es justamente dirigida a todo lo que son la humanidad, no solo los que ya siempre han participado y han sido comprometidos, sino a aquellos que han sido de una forma u otra marginados, puesto de lado en el discurso amplio que se necesita para lograr la acción del Espíritu Santo. Allí muchas veces están los jóvenes, allí están muchas veces los ancianos, los niños, los enfermos, pero también las personas socialmente marginadas o comunicacionalmente marginadas o culturalmente marginadas. Es decir, todos aquellos que no han sido incluidos, sino excluidos. Y recordemos que el principio de comunión justamente es un principio de inclusión y no de exclusión. Es allí donde tenemos que nosotros cuestionarnos y revisarnos en este proceso de sinodalidad. El Santo Padre nos ha pedido que invoquemos al Espíritu Santo para que guíe a la Iglesia hacia una comunión, luego de la participación, una comunión más profunda, una participación más profunda en la vida de Cristo y un compromiso más profundo con la misión evangelizadora de la Iglesia. Es muy interesante que aquí en Venezuela en el 2007 se concluyó el sínodo, el concilio plenario de Venezuela, que vino a ser como un punto fundamental en la historia de nuestra iglesia venezolana. Obispos, laicos, religiosos, religiosas se reunieron sobre varios puntos a considerar, y uno de los puntos que se consideró y que después generó uno de sus documentos fue la comunión. El documento fue la comunión en la vida de la iglesia en Venezuela. El numeral 56 es casi profético porque estamos hablando que ya en esa época se definió lo siguiente: fortalece esta espiritualidad de comunión la presencia de la Virgen María como signo de amor y unidad, a la cual debemos mirar para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad en comunión con todos los santos. Tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 972 y citado en este documento. De allí que la misión de María hacia el pueblo de Dios es una realidad sobrenatural, operante y fecunda en el organismo eclesial. Es interesante cómo, anticipando este elemento de la misión, de la participación y de la comunión, justamente el documento sobre la comunión invita a ver a María como una realidad sobrenatural y su misión operante, es decir, que no se ha acabado. Ella desde el cielo sigue ejerciendo esa maternidad celestial como Madre de Dios y Madre de toda la Iglesia. Y fecunda, no es solamente operante, sino fecunda. Es como la madre que sigue generando los hijos en la fe, en la esperanza y la caridad, en el seguimiento de Cristo, en las aguas bautismales del parto doloroso de la Iglesia, que siempre se renueva con cada hijo que nace en ella y que después luego en el bautismo martirial transforma la Iglesia en lo que es la Iglesia triunfante y no solo peregrinante. Vamos entonces a compartir en la peregrinación de la fe de María la comunión, la participación y la misión, dado que ella promueve siempre la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en toda la Iglesia en el camino sinodal. Quiero acotar algo importante. Se ha visto, se ha estudiado mucho todo lo que ha sido el magisterio y la acción pastoral
del Papa Francisco, el giro copernicano que él ha querido dar siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II y de todo el desarrollo post-sinodal y post-conciliar de la Iglesia, es decir, el camino y la acción y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que actúa no solo desde adentro de la Iglesia, sino desde la misma realidad de la historia de la humanidad en el corazón de cada hombre. Es allí, en la conciencia humana, donde el Espíritu Santo está guiándonos a todos, buenos y los que no son tan buenos, para que podamos alcanzar la salvación. Evidentemente, el Espíritu Santo actúa en la libertad de la conciencia humana y por lo tanto cada uno de nosotros decide si es sí o si es no, o si es el sí para el bien o el sí para el mal. Pero evidentemente cada vez más esta preparación, esta purificación de la Iglesia universal es el camino de la plenificación de la acción del Espíritu Santo. De la misma manera como Él siguió actuando desde el momento de la concepción inmaculada de María y a lo largo de la vida de María, que estuvo siempre al lado de su Hijo, al lado de la Iglesia. Donde está María está la Iglesia, y donde está la Iglesia está María. Por eso nosotros podemos decir muy bien María causa salutis, María causa de la salvación, porque el sí de María ha sido la causa de la salvación. Sin el sí de María no hay salvación. Evidentemente la salvación es Cristo, pero el sí de María, que es el sí de la mujer generada y concebida ya desde la gracia de la redención de Cristo, es el sí que nos permite a nosotros ser una iglesia que quiere llegar a ser como ella, inmaculada, pura y santa. Pero esto es el proyecto total y cada uno de nosotros tiene que alcanzar ese caminar en su vida. Nuestra vida por etapas, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, la tercera edad, y después ya el encuentro próximo con el Señor en la muerte, es para nosotros un peregrinar, así como lo vivió María, así como lo vive la Iglesia, así como lo vive todo el género humano. Bien, ¿qué podemos decir de María, mujer y madre de comunión? El itinerario de fe de María es un continuo sí, que promueve la comunión entre dos personas o varias. El sí siempre es un momento de comunión. Cuando yo le digo sí a otra persona, estoy realizando un acto de comunión o entre varias personas. Y entonces María con su sí realiza un momento de comunión consigo misma, porque ella se dice sí a sí misma, diciéndole sí a Dios. Un momento de comunión con Dios. Y ese momento de comunión consigo mismo y con Dios es el sí solidario con todo el género humano. Y también con Dios en los íntimos de nuestro ser. Eso es importante porque el sí de María es el momento justamente de la autoconciencia de María. María se vuelve consciente de sí misma, que ha sido agraciada por Dios. Por eso se extrañó con el saludo del ángel. Se extrañó porque ella no entendía el por qué o el para qué de ese saludo. Ave gracia plena. Pero allí también ella recibe la misma gracia de la gracia, que es el conocimiento consciente de que ella ha sido la agraciada, la escogida, no la desgraciada, sino la agraciada plena. Es allí donde nosotros comprendemos que ese sí es una expresión de lo profundo de nuestro acto consciente, no solo de María, sino de todo creyente, libre y voluntario. El sí siempre es libre, voluntario y consciente, igual como en el matrimonio, igual como en la ordenación sacerdotal, igual como en la consagración religiosa, igual cuando nos comprometemos en una labor de participación, de solidaridad, de corresponsabilidad en la comunidad de fe. Es siempre una apertura confiada y llena de esperanza por la fe que se abre en el amor. Fe, esperanza y caridad son el mismo proceso del amor, porque es la fe que nos lleva a esperar y la esperanza es la que se abre y fructifica en la caridad. El amor entonces es el florecimiento pleno de la persona en la gracia del Espíritu Santo. El sí es la respuesta que damos aceptando el ofrecimiento de otro.
cuando otro nos está ofreciendo algo y nosotros le decimos sí. Es la respuesta que involucra nuestro ser interior, exterior, nuestra mente, conciencia y corazón. El sí no es cualquier forma de decir. Cuando nosotros decimos sí, es verdaderamente un sí. En realidad, nunca se acaba desde el momento que somos concebidos en el amor esponsal de nuestro Padre, en su sí matrimonial. Ya vivimos el sí de María, de la estirpe gloriosa de Israel, que pertenece a la fe de Abraham. Su sí es de comunión, por su unión con Cristo en la obra de la redención, por obra del Espíritu Santo. El sí es siempre el signo asertivo de nuestro consenso pleno en la fe, apoyados todos en el sacramento del bautismo, de nuestro nacimiento en el orden de la gracia, por obra del Espíritu Santo. Es el signo que nace en la intimidad con Dios, del Hijo, el Verbo encarnado, posado en el pecho del Padre desde la eternidad, así como el discípulo amado que reclina su cabeza en el pecho de Jesús, así como Jesús ha apoyado muchas veces su cabeza en los pechos de María, así como María apoyó su cabeza en el pecho de Jesús buscando consuelo, y así como ella lo recibió muerto en sus pechos doloridos. Toda mujer expresa su comunión íntima desde su ser esposa y madre y abuela y tía. Todos tenemos recuerdos y memoria de este gesto tan expresivo de comunión corporal, afectiva y espiritual que Dios quiso compartir con el regalo de su madre a nosotros. Recordemos Juan 19, 25, 26, un gesto de reciprocidad mutua entre los que viven el abrazo. Es parte del lenguaje del Espíritu Santo. El sí es parte del lenguaje del Espíritu Santo. María, mujer y madre de participación. María nunca dejó de participar en el misterio de la redención. Desde su concepción inmaculada y milagrosa, por obra y gracia del Espíritu Santo, principio de la nueva regeneración en Cristo, ella ha vivido a la sombra del Espíritu Santo, que la ha plasmado según su dinámica personalizada en ella. Nunca el Espíritu Santo nos despersonaliza, siempre nos va personalizando cada vez más. Así como lo hizo con María, y como María lo hacemos nosotros en la misma dinámica de la acción del Paráclito. Ella participa en nuestro proceso de conversión y santificación, movida por el mismo Espíritu que encuentra en ella la perfección de persona, de mujer y de creyente. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos dice el libro del Génesis. Estar hecho a imagen y semejanza significa una originalidad en la imagen, pero también un crecimiento, una maduración en la acción del Espíritu que cada vez más nos va volviendo semejantes a Dios en el amor. Ella se preocupa y se ocupa de nosotros y participa de nuestras oraciones en las necesidades. Es el papel de María de participación por intercesión. No tienen vino y nos invita a realizar la obra de corresponsabilidad y de consenso en la iglesia sinodal, diciéndonos siempre, hagan lo que Él le diga. Participar es estar con y hacer como ella. Somos iglesia y hacemos iglesia. No solo pertenecemos como identidad a la iglesia, sino que vamos realizando la iglesia. En la medida que somos, hacemos. Su vida es un continuo acto participativo en la vida de Jesús y de la iglesia, desde Galilea hasta la comunidad primitiva en Jerusalén. Allí fuera están tu madre y tus hermanos. Entonces Jesús le dice que sus familiares son aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra. Escuchar significa participar de lo que recibe y se transmite, de lo que se celebra con la palabra y de lo que se anuncia y se enseña con la palabra. María
participa de los dolores de la palabra hecha carne, su propio Hijo, de nuestros dolores, como miembros del cuerpo de Cristo, ofreciendo sus dolores y lágrimas y participando como madre espiritual de los dolores de los discípulos de su Hijo. Por lo tanto, María luego participa en Pentecostés y colabora con su oración en la oración de la Iglesia. Ella participa de la acción continua del Espíritu Santo en la Iglesia, en la renovación continua del Pentecostés perenne, como dijo Francisco, que acompaña a la Iglesia en su caminar. Pentecostés perenne, estamos siempre en Pentecostés nosotros. Y por eso el camino de cambio continuo, de transformación continua, así como acontece en la Eucaristía, donde cada vez pan y vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo, y eucarísticamente todos somos transformados en cuerpo y miembro del cuerpo de Cristo, en comunión. Ella es sinodal, es mujer sinodal, y promueve la participación de cada tiempo, sobre todo en los tiempos difíciles de persecución, confusión y desorden, ahora más que nunca. Su oración intercesora participa de la acción liberadora de Cristo como modelo y signo de la Iglesia liberadora y sanadora por Cristo. ¿De qué? Del pecado y del maligno. Claro, es Cristo el mediador, es Cristo el redentor, pero la oración intercesora maternal de María siempre nos acompaña con su presencia en el proceso de liberación y en el proceso de sanación. Por esto la invocamos para que participe de nuestra oración suplicante, dirigida a Cristo desde sus manos y desde su corazón. Nos enseña a vivir y participar de la presencia de Cristo y de su misterio en nuestra vida. María, mujer y madre de misión. Según el Evangelio de San Lucas, en la Anunciación, María, al terminar esta experiencia mística y real, sale presurosa para ir a acompañar a su prima Santa Isabel, también embarazada. Veamos cómo María logra combinar mística con realidad de la vida cotidiana. A veces eso es lo que más es difícil, porque a veces nosotros buscamos el momento y el lugar para poder orar, y a veces no sabemos aprovechar la continuidad del tiempo para poder hacer mística de nuestra cotidianidad, para hacer espiritualidad de nuestra vida de todos los días, en presencia de Cristo. Entonces, el don de la contemplación, porque el don de la contemplación es justamente aprender a mirar lo que Dios ve en mí y lo que yo veo en Dios, y lo que Dios y yo podemos ver como un nosotros en el hermano. No la mueve a María sino el deseo de compartir ese momento de alegría personal en el espíritu y atender a su familiar en condición de parturienta. Es un deseo de amor compartido. La misión de María es un deseo de amor compartido, la que mueve su entraña para llegar a las entrañas de Isabel. Ella, la mujer eucarística, por llevar Cristo en su seno, y la mujer del Espíritu Santo, movida por él. Se transforma en la primera discípula y misionera de la palabra hecha carne y movida por el Espíritu. Comunión y participación se fusionan en un solo acto personal y eclesial: ir a evangelizar, llevando Cristo y el Espíritu. En la misión de la Iglesia se da la misión de Cristo y la misión del Espíritu Santo al mismo tiempo. Por eso María es figura y tipo de la Iglesia evangelizadora, que de madre y discípula se transforma en madre de los discípulos que anuncia el Evangelio. El cántico del Magnificat expresa su sabor profundo eucarístico comunional, que participa por la fe de la acción liberadora, sanadora y redentora de Cristo, que por el Espíritu eleva a los humildes y rebaja a los poderosos. La misión de María como Iglesia es siempre una acción de evangelización que libera y establece la ley de la misericordia. Es la nueva ley, es la misericordia, no es solo el cumplimiento de la norma, va mucho más allá. Es por eso el camino transformador
bajo la acción del Espíritu Santo. Es la expresión plena de la presencia de Dios en la historia del hombre, de cada uno de nosotros, en las comunidades de fe, en los hombres y mujeres de buena voluntad que aprenden con María a glorificar a Dios y alabar su acción. La evangelización no es solo un acto de anuncio, es un ser enviado por la fuerza del Espíritu Santo que nos convoca a renovar como persona, como familia, como iglesia. Es la realización del Pentecostés sinodal, al cual nos invita el Papa Francisco a todo. No se puede dar misionalidad sin estar en comunión y participación con todos por el Espíritu Santo. Es tiempo de tumbar barreras, nuestros prejuicios, nuestras críticas, nuestra forma de ver, nuestras opiniones e intenciones. La misión es un actuar unos por otros en reciprocidad, corresponsabilidad en un consenso como María en la comunidad apostólica, donde ella vigilaba y acompañaba a los nuevos hijos, los apóstoles, las mujeres y los familiares de Jesús en el cumplimiento de la cena pascual y de todo lo que surge de ella en la misión de comunión y participación. Al respecto, el Papa Francisco nos recuerda en su último documento Desiderio Desideravi sobre la celebración eucarística. Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente que no se trataba de una representación, ni siquiera sagrada, de la cena del Señor. No habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar, más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor. Ese excelso momento de la vida del Maestro. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con la mano por sus palabras y su gesto, lo concreta del Verbo encarnado ha pasado a la celebración de los sacramentos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros desarrollar una pastoralidad mariana de la sinodalidad? Desde esta acción del Espíritu con María asociada al misterio de la redención, surge una espiritualidad mariana, sinodal, que acompañe la acción litúrgica y pastoral desde la comunión, participación y misión con ella y como ella. Con este propósito pastoral para todo, han sido elaborados 10 temas clave para el sínodo sobre la sinodalidad que pueden ser de mucha utilidad para la pastoral mariana sinodal. Primer punto, vamos a compartir la dimensión mariana de cada uno. 1. Los compañeros de viaje. María camina con Jesús y con nosotros, desde Nazaret hasta el final. Ella nunca nos deja solo en el camino que conduce a Belén, a Egipto, luego de nuevo a Nazaret, en Galilea, en Jerusalén hasta el cielo. Ella es para nosotros una fuente inagotable de motivación en el impulso a seguir andando en la vida cristiana hasta el final. En la Iglesia y la sociedad estamos uno al lado del otro, en el mismo camino. Es en su iglesia local, ¿quiénes son los que caminan juntos? ¿Cuánto decimos nuestra iglesia? ¿Quién es parte de ella? ¿Quién nos pide que viajemos juntos? ¿Quiénes son los compañeros de camino, incluidos los que están fuera del perímetro eclesial? ¿Qué persona o grupo quedan al margen en comentario o de hecho? Es bueno reflexionar. Segundo punto, la escucha. Ya va. Se me enredó el papagayo. Se perdió una hoja, no me la imprimió. ¿Dónde? Dámela. Segundo punto, la escucha. María escucha la voz de Dios por el ángel. Escucha siempre a su Hijo en cada lugar y en su corazón,
donde guardaba sus palabras y sus misterios. Y nuestra súplica, también nuestra súplica están en el corazón de María. Ella la escucha. No tienen vino. Así intercede con su Hijo por nosotros y nos enseña a escuchar. Shema Israel. María está en sintonía con el Espíritu como Madre de Dios y nuestra. Escuchar es el primer paso, pero esto requiere tener una mente y un corazón abierto, sin prejuicio. ¿A quién necesita escuchar nuestra iglesia particular? ¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a los jóvenes y a las mujeres? ¿Cómo incluimos la contribución de los consagrados y consagradas? ¿Qué espacio hay para la voz de las minorías, los descartados, los excluidos? ¿Identificamos prejuicios y estereotipos que dificultan nuestra escucha? ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en el que vivimos? Tercer punto, hacerse escuchar. No es solo escucha, sino hacerse escuchar. María libremente le dice al ángel primero: ¿cómo va a ser posible esto si no conozco varón? Puede parecer un atrevimiento, pero es un paso de libertad en el espíritu que ella demuestra, a igual con valentía y parresía, cuando responde al ángel el hágase. Nos dice desde Caná de Galilea: hagan lo que le digan. No es una orden, es una exhortación maternal dirigida a nosotros, servidores de la palabra, hecho como carne para que respondamos libremente y audazmente al Espíritu de Cristo. Todos están invitados a hablar con valentía y parresía, es decir, integrando la libertad, la verdad y la caridad. ¿Cómo promovemos un estilo de comunicación libre y auténtico dentro de la comunidad y sus organizaciones, sin duplicidad ni oportunismo? Y en relación con la sociedad de la que formamos parte, ¿cuándo y cómo logramos decir lo que es importante para nosotros? ¿Cómo funciona la relación con el sistema de medios, no solo con los medios católicos? ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo son elegidos? Celebración. María ora con y por el Espíritu, junto a José y a Jesús en el hogar de Nazaret. Ora junto en el templo con el anciano Simeón, movida por el mismo Espíritu, y la profetisa Ana. Va a la sinagoga y ora junto con sus familiares y los presentes, escuchando a Jesús. María ora junto al pie de la cruz con todos los discípulos amados del Señor. María sigue orando el sábado de gloria a la espera del resucitado para que salga y fuera del sepulcro. María ora con los apóstoles, las mujeres y los familiares de Jesús en el cenáculo a la espera del Espíritu Santo en Pentecostés. Y María sigue orando, caminando con nosotros y por nosotros desde el cielo, acompañándonos a todo como iglesia hasta que Cristo vuelva. El caminar junto solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la palabra, en la celebración de la Eucaristía, cómo inspiran y dirigen la oración y la celebración litúrgica nuestro caminar junto, cómo inspiran las decisiones más importantes, cómo promovemos la participación activa de todos los fieles en la liturgia y el ejercicio de la función santificadora, qué espacio se da al ejercicio de los ministerios del lector, del servidor del altar. Otro punto, corresponsable en la misión. María desde el comienzo se sintió corresponsable de la misión del Hijo, como mujer, como madre, como creyente. Se unió por la misma maternidad en orden de la gracia a la misión de Jesús. Y a ti una espada te atravesará el corazón para que las intenciones de muchos corazones se pongan de manifiesto. La sinodalidad es profundamente cristiana y mariana. Es el pulso, el ritmo corresponsable de un proceso dinámico y recíproco de participación laical,
de vida consagrada y sacerdotal. María, como discípula misionera de la palabra hecha carne, llena del Espíritu Santo, visita a su prima Isabel, inaugurando las misiones eucarísticas, la visita de hogares, y así nos invita a seguir como discípulos misioneros en la sinodalidad. Por lo tanto, la sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en lo que todos sus miembros están llamados a participar, puesto que todos somos discípulos misioneros. ¿Cómo está llamado cada bautizado a ser protagonista en la misión? ¿Cómo apoya la comunidad a su miembro comprometido con el servicio de la sociedad, compromiso social y político, en la investigación científica, la enseñanza, en la promoción de la justicia social, en la protección de los derechos humanos, en el cuidado de la casa común, etcétera? ¿Cómo les ayuda a vivir estos compromisos en una lógica de misión? ¿Cómo se hace el discernimiento acerca de las decisiones relacionadas con la misión y quién participa en él? ¿Cómo se integra y adoptan las diferentes tradiciones que constituyen el patrimonio de muchas iglesias, especialmente que constituyen las orientales con respecto al estilo sinodal, en vista de un testimonio cristiano eficaz? ¿Cómo funciona la colaboración en los territorios donde están presentes diferentes iglesias sui juris de propio derecho? Es decir, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, la iglesia bizantina, la iglesia protestante, etc. Otro punto, diálogo con la iglesia y la sociedad. María conoce el Logos. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, es decir, la palabra encarnada. Es experta en diálogos, que es decir, en el acto de dialogar, logos, palabra, y dia a través, que se da por medio de la misma palabra. Dialoga con el ángel, dialoga con José, con Jesús en el templo, dialoga con los discípulos, dialoga con las demás mujeres y familiares, dialoga con su silencio al pie de la cruz, dialoga con el Espíritu Santo en el cenáculo, sigue dialogando junto a su Hijo por la boca y el corazón de los discípulos de todos los tiempos que anuncian el Evangelio entre vientos y mareas, comprometidos a darlo todo como ella que permaneció junto a la cruz. Ella habla con su ejemplo de santidad personal, femenina, maternal, con todos, aunque la rechacen como símbolo religioso católico, porque habla silenciosamente en el corazón, suscitando el deseo de ser hijo en cada uno y del ser humano cada uno y entre todo. El diálogo es un camino de preservación que incluye también silencios y sufrimientos, para que es capaz de recoger la experiencia de la persona y de los pueblos. ¿Cuáles son los lugares y el modo de diálogo dentro de nuestra iglesia particular? ¿Cómo se abordan la divergencia, diferencia de visión, los conflictos, las dificultades? ¿Cómo promovemos la colaboración con la diócesis vecina, entre las comunidades religiosas de la zona, con y entre la asociación y movimientos laicales, etcétera? ¿Qué experiencia de diálogo y compromiso compartido tenemos con creyentes de otras religiones y con no creyentes? ¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia de otros sectores de la sociedad, del mundo, de la política, de la economía, de la cultura, de la sociedad civil, de los pobres? Otro punto, con las otras denominaciones cristianas. María como madre reúne a los hijos dispersos de Israel en la Nueva Jerusalén, la que es nuestra madre, la de arriba, dice San Pablo, Gálatas 4, 26, 28. En ella todos nos sentimos ciudadanos y conciudadanos de la ciudad madre de Dios, la hija de Sión, anunciada por los profetas, Isaías 12, 6 y Zacarías 2, 14 y 9, 9.
que se alegra por la gracia de Dios anunciada a su pueblo en la encarnación. La unidad de los cristianos con María, que nos trae la palabra hecha carne, podemos recuperar la unidad que tanto deseamos todos. María, tú eres madre de la unidad. El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un solo bautismo, tienen un lugar especial en el camino sinodal. ¿Qué relación tenemos con los hermanos y hermanas de otras denominaciones cristianas? ¿A qué área se refieren? ¿Qué frutos hemos sacado de este viaje juntos? ¿Cuáles son las dificultades con los hermanos separados? Otro punto, autoridad y participación. Recuerdo que son 10 puntos que se proponen justamente a considerar dentro del camino del sínodo de la sinodalidad para toda la Iglesia universal, no solo para nosotros, pero como punto para una espiritualidad y una pastoralidad mariana de sinodalidad. Autoridad y participación. María, mientras Jesús estaba vivo y ya gozaba de un reconocimiento y respeto. En el texto de la visitación de San Lucas, el saludo de Santa Isabel es posiblemente la manera con que los discípulos, familiares y conocidos se dirigían a María. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? María gozaba de un respeto que luego se transforma en admiración de la Madre del Señor, y luego de su gloriosa asunción da lugar a esa veneración mariana que desemboca en el culto mariano de toda la Iglesia desde el comienzo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho obra grande el Señor. Lucas 1, 48, 49. Con el Magnificat, María nos invita a participar como ella de las obras del Señor, que eleva a los humildes y derriba a los potentados. Lucas 1, 52. Y así colaborar con la redención. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo identificamos los objetivos a perseguir, la forma de alcanzarlos y los pasos a seguir? ¿Cómo se ejerce la autoridad dentro de nuestra iglesia particular? ¿Cuáles son las prácticas de trabajo en equipo y corresponsabilidad? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la asunción de responsabilidad por parte de los fieles? ¿Cómo funcionan los cuerpos sinodales a nivel de la iglesia particular? Son una experiencia fructífera. El otro punto que vamos a tocar es discernir y decidir. María en Nazaret, en Galilea, en Jerusalén, siempre participó y motivó la participación de los discípulos a la obra de Jesús, su Hijo. ¿Cuántas veces lo recibió en su casa, dándole de comer y hospedaje? ¿Cuántas veces caminó junto con la mujer en el silencio del servicio corresponsable a la comunidad? En Caná de Galilea, ella intercedió para que Jesús hiciera su primer milagro, por lo cual creyeron sus discípulos y bajaron con ella y Jesús a Cafarnaúm para empezar la evangelización. Juan 2:12. ¿Cuántas veces María participó de las decisiones como madre creyente fiel, aconsejando a la comunidad desde el cielo por el mismo Espíritu que resucita? María asunta a los cielos participa con su oración incesante por el bien de la Iglesia en camino y en crecimiento espiritual y pastoral, motivando en la toma de decisiones. En un estilo sinodal, las decisiones se toman a través del discernimiento, basado en un consenso que fluye de la obediencia común al Espíritu. ¿Con qué procedimiento y método discernimos juntos y tomamos decisiones? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en la toma de decisión dentro de las comunidades jerárquicamente estructuradas? ¿Cómo articulamos la fase consultiva con la deliberativa, el proceso de toma de decisiones con el momento de toma de decisiones? ¿Cómo y con qué herramienta promovimos la transparencia y la rendición de cuentas? Último punto, formarnos en sinodalidad. Vivir en comunión con Cristo y con nosotros es propio de Madre de María.
Practicar la participación ha sido siempre su motivación para con todos, e impulsarnos con el Espíritu Santo es propio de María, que nos anima a seguir formándonos en la lucha espiritual que se expresa en la vida pastoral de la Iglesia. Ella es la mujer vestida de sol, que nos acompaña y nunca nos deja solo, que siempre nos invita a no desanimarnos ni perder la esperanza o la fe en las dificultades y pruebas que se puedan presentar. Ella nos educa en el amor con su ejemplo y tipo de creyente que permanece con su sí firme hasta el final. No podemos dejar de comprender este papel de educadora espiritual y sinodal de María para con nosotros, si no tomamos en cuenta a la Mariofanía de Nuestra Señora de Guadalupe en el 1531 y de Nuestra Señora de Coromoto en el 1652, que han acompañado continuamente desde la primera evangelización y ahora en la nueva evangelización con la sinodalidad, la historia de la Iglesia latinoamericana. Su gracia y dones son una fuente continua de motivación y estímulo. Son dos acontecimientos de salvación inculturada y son los ejes marianos, querigmático, catequético y celebrativo que nos han animado siempre y ahora más que nunca en la sinodalidad. Son fuente de gracia, de conversión personal, pastoral y social para todo. La espiritualidad del caminar junto está llamada a convertirse en un principio educativo para la formación de la persona humana, del cristiano, de las familias, de las comunidades. ¿Cómo formamos a la persona, especialmente a aquella que tienen roles de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de caminar juntos, escucharse unos a otros y entablar un diálogo profundo? ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y el ejercicio de la autoridad? ¿Qué herramientas nos ayudan a leer la dinámica de la cultura en la que estamos inmersos y su impacto en nuestro estilo de iglesia? Conclusión. El Papa advierte de los riesgos para vivir la acción del Espíritu Santo que afecta el camino de conversión personal, pastoral y social, pero que con la intercesión maternal de María podemos superar. El mundo judío y pagano frente a Jesús reaccionó también así por miedo al cambio. El Papa Francisco nos recuerda otro camino. Comunión y misión corren el riesgo de ser solo términos un poco abstractos si no se cultiva una práctica eclesial que exprese la sinodalidad con detalles en cada paso del camino y a la hora de actuar, promoviendo una implicación real de todos, de cada uno de nosotros. Dicen siempre, se ha hecho así y es mejor no cambiar. Es también la tentación de no caminar interiormente y no cambiar, es decir, de abrirse a actos de fe, de esperanza y caridad de mayor alcance en nuestra vida. Es atreverse a vivir el Evangelio cada vez más, creciendo en conversión, entrega y oblación como María y con María. Esta es la gracia maternal mariana presente en toda la Iglesia. Termino. Quien se mueve en este horizonte, aunque sea sin darse cuenta, cae en el error de no tomar en serio los tiempos en lo que estamos viviendo. El riesgo es que al final se adquieren soluciones viejas para problemas nuevos. Con María podemos cambiar, con María podemos caminar en sinodalidad. Muchas gracias.